Amigos de la Jornada Morelos, ahora estamos en el Senado, en las oficinas del doctor Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Doctor, gracias por la oportunidad. Gracias, Mario, con mucho gusto. Un placer. De alguna manera, en esta ocasión, aprovechando el contexto, queríamos platicar rápidamente contigo sobre, doctor en Derecho, evidentemente un tipo que le gusta de la lectura, de la aplicación del derecho estructurado. ¿Cómo llegas a la política? ¿Por qué la política? Pues mira, la verdad es que, como bien señalas, me gusta el estudio del derecho. Yo soy profesor por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México, del INACIPE, he estado en el ITAM, en la UP, prácticamente en todas las universidades en donde se necesitaba algo de participar en el derecho penal. Entonces, esa cobertura tanto nacional como internacional ha sido precisamente por esto, por el derecho y en especial por el derecho penal. Pero de ahí pues también tenemos la labor de abogado. Yo en principio fui abogado litigante y más o menos por ahí del año 2002 entré a Seguridad Pública. En Seguridad Pública estuve hasta 2005 más o menos. Después estuve en Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social. De la Secretaría de Desarrollo Social pasé a la Procuraduría, subprocurador de procesos, subprocurador de centrales y después procurador de justicia de la Ciudad de México. De la Procuración de Justicia pasé a la Jefatura de Gobierno, aunque en un inter también estuve en el Consejo de la Judicatura, es decir, me ha tocado estar tanto en la parte del Poder Judicial como en la parte del Ejecutivo. Lo que nunca había participado era en el Legislativo, más que como asesor algún tiempo en la Asamblea Legislativa. Y ahora, bueno, pues esta participación en lo que viene de la tarea legislativa federal en el Senado de la República. ¿Por qué llegamos a la política? Pues eso fue un poco circunstancial. Te diría de coyuntura, en el mismo impulso pues de organizaciones, de grupos que alentaron la participación en una contienda electoral, y de ahí pasamos a la contienda hacia la jefatura de gobierno. Una alianza que en ese momento era una alianza muy importante del PT, del PRD, Movimiento Ciudadano, y lo que hoy se conforma con Morena, porque estaba en ese momento el movimiento, no como partido, pero sí como un movimiento político, apoyando estas candidaturas. A mí me toca competir por la jefatura de gobierno al mismo tiempo que al actual presidente de la República por la misma presidencia. Y ese es un poco la llegada a la política. Estos son los pasos y los caminos que nos llevaron para allá. Entiendo. Tu experiencia en la Ciudad de México te dejó el ánimo de continuar, ahora sí como senador, pero vamos, te deja el ánimo de continuar en esa trayectoria, en ese rumbo. Sí, la Ciudad de México, la verdad es que fue una prueba muy fuerte, muy difícil, porque además nos tocaron coyunturas bien complejas, que actualmente yo creo que ni en un bajo porcentaje se asemejan, porque la problemática que se vivió con los maestros en la Ciudad de México fue una cosa muy fuerte. Me parece que ha sido uno de los conflictos más largos y más desgastantes para una entidad. Nosotros tuvimos 8 meses a miles de maestros aquí de manera permanente en la Ciudad de México, y no tuvimos una sola persona herida, mucho menos una persona que hubiera perdido la vida. Es decir, no hubo nada que poder señalar como un hecho de sangre. No obstante, la efervescencia y el grado de confrontación que se vivía todos los días. Todos los días había diferentes horarios de asambleas y se cambiaban las decisiones y se cambiaba la operatividad de miles de ellos, y maestros y maestras. Entonces, la Ciudad de México es un espacio de política muy poderoso, porque aquí está una lupa nacional, y cualquier cosa que pase aquí, por pequeña que sea, se magnifica y de inmediato se conoce en todos los lugares. Así que hubo que hacer trabajos complejos, tomar decisiones también muy complicadas, de las cuales hoy estoy convencido que se requería hacerlo y que era por el bien de la ciudad. Así que
Esto es un poco lo que ha sido la conducción también en ese paso por la jefatura de gobierno. Y la jefatura de gobierno, por supuesto, que te invita pues a seguir construyendo algo. En el Senado, digamos que la satisfacción que ya tenemos en este momento es participar en el cambio constitucional del país para bien. Tenemos reformas que se han estado instrumentando que desde mi punto de vista, varias de ellas le van a hacer mucho bien al país. Leyes, al fin, importante, claro, respetarlas también. Que el problema es el contenido de las leyes mismas o la falta de aplicación. En muchos de los casos la falta de aplicación. Se establece, digamos que en la teoría, que cuando construyes una ley, pues debe ser socialmente aceptada, debe ser administrativa y políticamente viable, pero también debe tener otra viabilidad, que es la viabilidad financiera. Y hay muchas de estas normas que se hacen sin viabilidad financiera. Me refiero, por ejemplo, cuando en la pluma, en lo escrito, conformas un instituto o una comisión o una dependencia sin contar con el presupuesto, pues obviamente se vuelve un elefante blanco. Por más que esté cargado de una buena intención, el cuerpo legislativo pues se va a quedar ahí simplemente para la memoria, porque no tienes el dinero para hacerlo. Lo que yo siempre le decía a los integrantes de la Asamblea Legislativa es: las normas que se vayan a construir, lo que nosotros pedimos es simple y sencillamente que sean económicamente viables. Económicamente viables. Concepto interesante y qué bueno que lo mencionas, porque evidentemente uno presume que la ley en sí misma, por el contenido, por la coyuntura, por su naturaleza es suficiente. Evidentemente entonces hacer un cambio en la Constitución, implementar una ley, sí requiere entonces de una serie de elementos que tal vez desconocemos. Lo que es más grave, a lo mejor quienes las están obviamente promoviendo lo desconocen. Sí, porque si tú lees, por ejemplo, la Constitución y no entiendes que es programática, pues entonces dirías: hoy se está en una falta grave de la Constitución porque no se le ha dado casa a todo el mundo, porque no a todo el mundo se le da salud, porque no a todo el mundo se le da todo lo que requiere, pues, por lo que te dice la Constitución. Y es que, bueno, pues hasta donde alcance se tiene que cubrir esa necesidad. También no se podría ir más allá de esa factibilidad programada o programable. Entonces, cuando haces una ley y tú dices: bueno, pues ahora vamos a crear el Instituto de la Defensa de tales y cuales, claro, y no tienes los recursos, pues a ver cómo lo creas, se queda ahí en el papel, una buena intención. Por eso es que generalmente se tiene que estar en un diálogo permanente cuando se lanza una nueva tarea, una nueva forma o una nueva idea. Ideas hay muchas, ¿no? Y podríamos aquí decir muchas necesidades que se tiene en México, pero que no alcanzaría el dinero para cubrirlas. Pues interesante entonces tu formación, obviamente, y tu inquietud por entender que la Constitución, las leyes, es cambiante, es orgánico, dependemos de muchas otras disciplinas, dependencias, instituciones. Interesante, y gracias por la aclaración. En el Senado, ¿cómo te sientes? ¿Es diferente? Claro, antes estabas en una posición en la que decidías, tenías, digamos, la jefatura de gobierno, vaya responsabilidad, y gracias también por darnos tu anécdota. Ahora en el Senado, como oposición, tratando de hacer el contrapeso que evidentemente se necesita, ¿estás más cómodo? ¿Te sientes en términos profesionales, en tu carrera política, creciendo de manera importante? Me parece que es fundamental esta experiencia legislativa. O sea, yo lo estoy viviendo intensamente cada día. Es muy distinto. Tienes más libertad. Digo, no es la presión de 24/7 que tienes en la jefatura de gobierno. El teléfono rojo, ¿no? Todo el tiempo está en tensión. Es una ciudad, además, que nunca duerme y siempre está generando encuentros en los diferentes ámbitos sociales, para bien o para mal. Entonces, se vuelve una experiencia muy intensa la jefatura de gobierno contra esta otra que no deja de ser intensa y no deja de ser también de tensiones, pero es distinta. Es una experiencia en donde puedes construir, es una experiencia donde tienes tiempo de reflexión,
donde no tienes que tomar a veces decisiones Claro, de instantes o de segundos, ¿no? Claro. Como el caso del sismo, del terremoto que nos golpeó aquí en 2017. O sea, las decisiones ahí eran inmediatas. Y ahora se dicen muchas cosas, pero si nosotros no hubiéramos hecho la cobertura que se hizo, no se hubiera tenido 150 personas quejándose, hubieran sido millones de personas quejándose. Una ciudad que la deje sin luz, una ciudad que la deje sin agua, una ciudad que la deje sin movilidad, una ciudad que la deje sin esquemas de seguridad ante una catástrofe de ese tamaño, porque fue una catástrofe pues de amplísimas dimensiones, hubiera sido muy grave, ¿no? Perdón, y ahora que mencionas esto de la ciudad, en efecto lo describes de una manera evidentemente muy clara, pues tuviste el enorme peso de la Ciudad de México. ¿Crees que hay un reconocimiento o no a esta gestión? No hablo solamente del sismo, porque evidentemente cuando tú tomas esta responsabilidad, quiero pensar, imaginabas, pero nunca pudiste suponer lo que resultó ser. Pero yo sí creo que después de terminado tu gestión, sientes que hay conciencia pública de lo bien o incluso de lo mal, los aciertos, desaciertos hacia tu persona. Yo creo que hubo una campaña orquestada, eso no me queda ninguna duda, siempre para estar descalificando y golpeando. Esa estuvo siempre presente y obviamente pues se sabe por dónde venían todos estos temas. Oposiciones a obras públicas de manera permanente, claro, que después se demostraron que son indispensables y necesarias, e incluso hoy que puedes ver de manera orgullosa como es la línea 7 de Metrobús, ¿no? Todos los compañeros senadores que vienen del interior de la República dicen, pero ¿cómo lograron hacer esto? Y las tarifas que tiene además Metrobús. Bueno, donde estás tú como sede de la jornada, se intentó poner un bus, ¿no? Es cierto. Y no se pudo. No, muy complicado. Entonces, imagínate, nosotros en la gestión hicimos la línea 5, empezó la ampliación de la línea 5, que es otro tramo, la línea 6 y la línea 7. En cada tiro de estos te estoy hablando entre 15 o 20 kilómetros de cobertura. Inversiones de poco más o menos 2.500 millones de pesos en cada oportunidad, más la línea del metro. Entonces, estoy convencido que hicimos cosas importantes, pero estoy convencido que también hubo una campaña permanente contra la que se luchó y salimos librados, porque pudo ser todavía peor. Porque la gente quería que quitáramos a los maestros, pero no podíamos quitar a los maestros. O sea, no podíamos entrar a un enfrentamiento. Entonces, cuando tú medías, la mitad de la ciudad te decía quítalos y la otra mitad te decía no te enfrentes, ¿no? Pero obviamente la que decía quítalos, pues generó un malestar muy fuerte, muy fuerte. Después la contingencia ambiental. Ahora vienen los compañeros de Nuevo León y nos dicen, oiga, ¿qué hicieron? Porque nosotros estamos teniendo días arriba de 200 puntos de contaminación. Bueno, la Ciudad de México tiene una medición ahora que nos exige no pasar de 150. O sea, estamos muy lejos de lo que están viviendo unas ciudades que no hicieron nada. Claro. Pero a mí me tocó tomar la decisión de que no circularan los vehículos. Y es una decisión política muy costosa. Ahora por aquellos lugares las van a tener que tomar y estoy seguro que no van a ser populares porque a la gente no le gusta eso. Entonces la ciudad te exige esas tomas de decisiones, poderla mantener en su crecimiento económico. Nosotros fuimos primer lugar de competitividad durante el ejercicio de gobierno. La Ciudad de México fue primer lugar compitiendo con ciudades del norte, con Nuevo León, ¿no? Como entidad compitiendo con Nuevo León, que no es una cosa menor, porque ellos tienen un ingreso altísimo de divisa. Entonces, la ciudad generó estas líneas de avanzada y de vanguardia. Aquí tenemos bonos verdes, ahora se empieza a hablar de los bonos verdes. Apenas recién toma más auge. Nosotros dejamos 3 bonos verdes operando en la ciudad. Bonos que tienen un financiamiento exclusivamente para tareas de lucha contra el cambio climático. Entonces, yo creo que el posicionamiento internacional, la difusión que se dio con Fórmula 1 en el ámbito turístico, el nivel de ingreso de la Ciudad de México, desde su punto de vista de economía, coadyuvó a que la economía nacional también se mantuviera.
no te lo digo por presunción, pero de los 31 millones de viajeros que se reportan, la Ciudad de México tenía 15. Sí, ¿no? la mitad. El otro tramo, los otros 13 los tiene Cancún. Sí, claro, compitiendo con otros. Y ya lo demás pues están en las demás entidades, pero así es de importante la ciudad. Con esto que me platicas, y tratando de desviarme con respecto a los temas actuales, pero la pregunta me parece inminente. ¿Fue un acierto la alianza con el PAN para la presidencia? ¿No tienes el capital político suficiente como para haber ido por el PRD? Mira, nosotros queríamos ir solos en un principio y haber ido con el PRD y se llegó a plantear así. Pero yo entiendo que los dirigentes nacionales, quienes toman las decisiones de los partidos, que en este caso yo no estoy afiliado al PRD, pues decidieron que era mejor ir con el PAN. ¿Por qué lo decidieron? Porque ellos tenían más gobernadores, porque ellos tenían más fuerza representando en las diferentes cámaras y en ese peso específico pues les correspondía llevar la presidencia. Yo siempre quise que tuviéramos una contienda interna, que nos hubiéramos medido internamente para poder tener la candidatura. Incluso era de la misma opinión Rafael Moreno Valle en su momento, que en paz descanse, y otros compañeros, pero no se pudo. Entonces, así se dio. Y después vino algo muy desafortunado, que fue el ataque que hizo el gobierno federal al que finalmente se decidió que fuera el candidato, que era Ricardo Anaya. Eso lo desgastó muchísimo. La misma estrategia que emplearon aquí en la Ciudad de México, el PRI, claro, para golpear a Alejandra, la misma, y pues ya tienen el resultado de su estrategia, ¿no? Nosotros siempre les dijimos cómo estaban en los números, no lo creían, pero yo creo que ahora ya lo tienen muy claro. Totalmente. La Guardia Nacional, vaya tema, un logro importante del Senado. Pareciera que se complican las cosas. Las leyes secundarias, ¿qué impresión te causan? Mira, hay dos en las que yo creo que no vamos a tener mayor problema, ese es mi punto de vista, que es la de uso de la fuerza, la del Registro Nacional de Detenciones, porque en esas el espíritu es muy claro. El primero, regular perfectamente el uso de la fuerza de esta policía armada, de esta policía federal, porque eso es la Guardia Nacional, una policía federal. Y yo creo que en esos dos ordenamientos pues vamos a tener que seguir parámetros internacionales, etcétera, etcétera. La ley orgánica, la que ellos llaman la ley de la Guardia Nacional, esa sí creo que vamos a tener algunas discusiones, porque se están manejando conceptos en donde se vuelve a vincular la parte de los mandos militares y la toma de decisión de los mandos militares, y ese no puede ser el espíritu de la ley orgánica. Eso lo vería yo en un afán de construcción. O sea, nosotros vamos a hacer los planteamientos, se ha conformado un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo vamos a exponer lo que corresponde. Comprendo. Militarizar la Guardia Nacional perdería su naturaleza, su sentido. Es un riesgo porque lo que tú estás haciendo en este momento es extinguir a la Policía Federal. Creas la Guardia Nacional, extingues la Policía Federal, pero la Policía Federal no es una policía militar, es una policía civil y se rige precisamente por todos estos principios. México estaría incumpliendo sentencias internacionales, que por supuesto son de las cuales es parte de la Corte Interamericana, si nosotros le diéramos un tinte militar a la Guardia Nacional. Yo creo que eso no conviene, no le conviene pues al país. Claro, eso es un impacto no solamente local o nacional, simplemente trasciende por muchas razones y habla del tipo de nación que queremos y nuestra integración en el mundo, supongo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí dice que se va a basar en la estrategia nacional. Hoy está a debate la estrategia nacional. El Senado, con la estrategia nacional que presentó el secretario, tiene que esperar que se apruebe o que no se apruebe. Es decir, el Senado no la puede corregir. El secretario tendrá que hacer las correcciones, pero hoy esa estrategia dice que el mando operativo lo tiene la Marina y el Ejército. Eso dice. Pues está mal el documento. Entonces tendrán que venir y hacer las correcciones. Y
no le vamos a escatimar al presidente. Yo lo he dicho públicamente. El grupo parlamentario del PRD no le va a escatimar al presidente su estrategia de seguridad. Porque soy un convencido de que tú como mandatario, como titular del Ejecutivo, planteas, planeas y ejecutas una estrategia de seguridad. Que te funcione o no, pues ya eso es otra cosa. Pero si te ponen obstáculos, pues entonces se vuelve muy complicado. Entonces nosotros lo que queremos es que fluya, simplemente en los acuerdos que ya tenemos, eso sí. Que se respete. Y que la Constitución dice que el mando debe ser civil. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Sí, eso creo que todos estamos de acuerdo. Así es, Mario. Y bien. El PRD, su futuro, nuevas decisiones, ¿hay perspectivas? Vienen momentos importantes para el PRD, viene un aniversario para el 5 de mayo, vienen tomas de decisiones para los siguientes meses respecto de su dirección. Yo creo que el PRD sigue siendo una franquicia de partido muy importante, es decir, una marca de partido. Sí, claro. Esa marca no se puede tirar por la borda, porque le costó mucho trabajo a mucha gente, que después, que si se dice que si el rumbo no era el correcto, que ya los que no se sintieron cómodos sí se retiraron, está bien, pero creo que el partido puede evolucionar y puede hacer un llamado para que se sumen otras voces y se integren otros actores. Un poco más plural. Es correcto. Romper ciertas prácticas. Para concluir, en Morelos, obviamente el PRD, partido con trayectoria, con bases, pareciera quedó en manos, o se apropió de el anterior gobernador del estado. La perspectiva de Morelos, con una circunstancia diferente, con un partido disminuido, tal vez desprestigiado lamentablemente por lo que sucedió, ¿qué opinión te merece? Pues mira, yo esperaría que así como en otras partes de la República Mexicana, en Morelos se pudiera reorganizar y se le abra la participación a gente de la ciudadanía muy valiosa que está esperando un espacio de participación. Ahora mismo hay muchas organizaciones, asociaciones políticas, agrupaciones políticas que quieren convertirse en partido. Es cierto. Y no lo van a lograr. Sí, no, es muy complejo, ¿verdad? Son muchísimas. Pero muchas de ellas, ojalá que encuentren un referente en el PRD para sumar su fuerza política y su capital político y encontrar una representación después en los espacios que así corresponden. Lo importante, quiero suponer, es que el PRD mantenga su línea, su filosofía, su naturaleza de izquierda. Sí. Eso es fundamental, me parece. Es fundamental en el entendido de una izquierda moderna. O sea, no puede ser tampoco la parte radical. Yo creo que el PRD tiene que abrir. Y si viene al PRD una persona que no es 100% de izquierda, que tiene ideas también de centro, pues no se le debe de negar la participación, porque lo que se busca es construir para un concepto que sí, por el cual creo yo que debemos de trabajar todos, que es el bienestar social. Ese bienestar social a costa de sacrificios o de lo que se tenga que hacer, pero encontrando un bienestar común, bienestar social, bienestar común. Si una persona quiere trabajar en esa línea, tampoco le puede decir, oye, eres 100% de izquierda, o crees en el manifiesto que se hizo hace tantos años, o no, bueno, hay ideas modernas. Claro. Hay ideas modernas, ¿no? Todavía el otro día estaban diciendo que sí íbamos a hacer un sorteo. Tú le dices eso hoy a los jóvenes, pues ya ellos entienden de mediciones, estrategias, riesgos, de lo que hoy se está viviendo. Claro. No vamos a echarnos un volado, ¿no? Sí, te entiendo, son tiempos distintos. Pues en fin, me parece que la entrevista ha sido muy ilustrativa, sabemos más de ti, o sea que apreciamos mucho tu tiempo, tu disposición. Nos gustaría regresar con la oportunidad de que los acontecimientos nos den la oportunidad de saber más todavía. Sí, claro. Pero por lo pronto, amigos de la Jornada Morelos, muchas gracias por la oportunidad y gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Mario, muchas gracias a Morelos, a toda la gente de allá que siempre nos recibe con mucho afecto, con mucho cariño, les agradecemos muchísimo y además un gran saludo a la jornada, todo nuestro cariño a la jornada. Muchas gracias. Gracias, Mario.